están? Hoy tenemos una invitada y es Katia Rodríguez, ginecóloga. ¿Katia? Sí, hola, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, y para los que nos ven en diferido también, soy la doctora Katia Rodríguez, soy médico especialista en ginecología y abordo temas hormonales como el que vamos a hablar hoy. Correcto, y es que urbanas, hoy vamos a hablar de los métodos anticonceptivos ideal para cada mujer, porque como sabemos, somos de diferentes cuerpos, diferente salud, entonces, ¿cómo vamos a saber esa importancia de cuál es el método anticonceptivo ideal específicamente para mí o para vos, Katia, o para cada una de las urbanas? Pero Katia, ¿qué le parece si iniciamos con una pregunta más importante como para ir llegando al tema? Y es, ¿qué es una ginecóloga? Bueno, una ginecóloga es una médico especialista en temas femeninos, lo que es salud femenina. Entonces, nosotros usualmente lo vemos en la parte genital, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con su útero, con sus ovarios, bueno, se ve de forma integral, obviamente, pero enfocado en patología y en salud femenina de estas zonas internas y la parte externa, lo que es vagina, temas hormonales de la salud femenina, ¿verdad? Y temas asociados. Ok, Katia, sabemos que hay diferentes métodos anticonceptivos, está el chip, tiene otro nombre, ¿verdad? El implante. El implante, yo lo tuve y a mí no me sirvió. Están las pastillas, la inyección, la T. ¿Cómo sabemos cuál es el ideal para cada cuerpo? Sí, bueno, primero ahí explicarles algo antes de pasar al ideal. Okay. Porque cuando las urbanas entiendan, ¿verdad? Y comprendamos todas cuál es el alcance que tienen los métodos, entonces es más fácil poder decidir de manera conjunta siempre en la consulta. Entonces yo siempre cuando llega una paciente solicitando una asesoría en anticoncepción, entonces yo les hago un dibujito. Okay. Entonces yo les digo, hay 4 métodos que van a sangre. O sea, hay uno que se puede colocar en el brazo, entonces el implante se coloca en el bracito, igual está aquí debajo de la piel, pero las hormonas se absorben y van a la sangre, ¿verdad? Okay. Después están las pastillas anticonceptivas que de igual forma, el método de ingreso al cuerpo es vía oral, se procesa todo el medicamento para al final llegar a la sangre. El otro es el inyectable mensual, ¿verdad? Que es el trimestral, ¿verdad? Que de igual forma se inyecta en el músculo, pero igual se absorbe y va a la sangre. Y el último es el anillo vaginal. Qué lástima que no traje uno, pero la próxima prometo que les hacemos un especial solo para enseñárselos. Este anillo vaginal igual se introduce en vagina para que la hormona se absorba y vaya a la sangre. Entonces, ¿qué me permite esto? Entender que cualquiera de esos 4 métodos van a sangre y una vez que llegan a sangre es como si nos metiéramos en una ducha de hormonas, ¿verdad? Entonces nos va a afectar para bien o para mal, ¿verdad? Depende de cada caso. Porque en diferentes áreas, porque nos llena de hormonas desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Entonces eso en algunos pacientes que están teniendo algunas situaciones en el cuerpo, el método es anticonceptivo, ¿verdad? Que si bien es cierto, es que no se embaracen, va a tener algunos beneficios, ¿verdad? De este método porque como le digo, llegó a sangre. Sí. Igual, hay efectos secundarios que luego vamos a hablar de ellos, entonces hay beneficios y efectos secundarios, o sea, el método es principalmente anticonceptivo, pero al bañar nuestro cuerpo es inevitable que el resto de órganos y sistemas no se vean un toque afectados, como le digo yo, no le digo ni bueno o malo, va a depender de cada paciente, y ahorita vamos a hablar de individualizar. Entonces, esos son los que van a sangre. Hay líneas, otra línea de métodos anticonceptivos que son los dispositivos intrauterinos. Yo los divido así, por lo menos de manera general en mi consulta, como el dispositivo que todas las pacientes conocen, que es no hormonal, que es el de metal, ¿verdad? Oro, plata y cobre, que se ubica dentro del útero y ahí nos da su efecto anticonceptivo. No libera hormonas, pero tiene el metal que da las condiciones necesarias para que la paciente no se embarace. Y hay dispositivos también intrauterinos donde su acción sobre todo es local, o sea que la hormona puede algunas estrías de medicamentos ser absorbidas por algunos vasitos sanguíneos y llegar a algo a sangre, pero es muy ya mínimo exactamente. Okay. ¿Por qué? Porque su acción es
dentro del útero. Y de igual forma, ¿verdad? Vemos que con los métodos no hormonales podemos encontrar efectos secundarios que la paciente no desea, y con el método hormonal podemos encontrar siempre efectos... va a haber algún método, digamos, algo que nos llega a perjudicar. A mí, por ejemplo, el Implanon no me sirvió. Yo estaba pero con las hormonas hasta decir basta. Hermanas, vamos a ser honestas, yo soy una persona que yo soy muy sensible. A mí no me, como ahora, la doctora me dijo señora y yo señorita, y ya me puse así como, ay señorita, porfa, Katia. Yo soy muy sensible, y cuando yo estuve con eso, yo no podía, la regla no la tenía regular, era como, no la tenía, y luego como que bajaba 3 semanas así. Y yo me descomponía mucho. Entonces el doctor, porque si yo fui a un especialista para que me asesoraran, porque según yo, y yo me lo ponía porque era lo que estaba de moda en ese momento, y no me sirvió. ¿Cómo hago yo para saber, obviamente yendo a un profesional, en este caso contigo, Katia, cuál es mi método ideal y cómo voy a prevenir muchas cosas que uno tal vez no lo sabe y se deja guiar solo por la opinión de una persona? Bueno, antes de continuar con esa parte, ahorita que se me dice, es que siempre va a tener algo. No, o sea, el método anticonceptivo puede ser una salvada, como decimos los ticos, ¿verdad? Para muchas mujeres. ¿Por qué? Porque empieza a corregirle un montón de trastornos que ya la paciente tiene. Entonces, digamos, no podemos decir siempre va a tener algo malo. No. Más bien, tal vez lo que para una paciente sea el efecto secundario que no desea, puede ser lo que más bien andamos buscando en otra, ¿verdad? Pero entonces ahí yo siempre digo que es un vestido hecho a la medida, ¿verdad? Porque las pacientes, todas son diferentes. Y otra cosa es, digamos, queremos cosas diferentes. Entonces, digamos en los métodos hormonales, no hormonales, ya no hablemos de los que se toman o los que van a sangre, cualquiera de los que le dije, bueno, y nos faltó mencionar ahí el parche que estuvimos hablando antes, que nosotros aquí en Costa Rica no lo tenemos, pero que hay en otros países, que es igual, es el quinto que agregaríamos, ¿verdad? Que se pone en alguna parte de la piel, se absorbe y va a sangre. Entonces esos son los que van a sangre. Los que no van a sangre, que son dispositivos intrauterinos, hay uno, ¿verdad? Los metálicos usualmente en algunas pacientes, no en todas, pueden aumentar el dolor menstrual y la cantidad de sangrado menstrual. Entonces, si es una paciente que nunca ha tenido dolores, puede ser que tal vez ese pequeño aumento, ¿verdad? O su sangrado es muy escaso, no lo note. Pero si la paciente tiene una menstruación que es súper abundante y dolorosa, probablemente no sea el método de elección para ella. Digo probablemente porque a veces uno tiene que empezar a valorar otras condiciones de la paciente para ver ¿qué es mejor? ¿Esto o esto o esto? Porque hay que ver qué padecimientos adicionales puede tener. ¿Cuál prefieres? Entonces yo digo, hay que ir armando el rompecabezas. Sí. Y por el contrario, el dispositivo intrauterino, estamos hablando de estos dos dispositivos, hormonales y no hormonales. Los que son hormonales usualmente tienden a disminuir el sangrado al punto que puede no venir la menstruación. Entonces una consulta muy frecuente, doctora, es que eso es malísimo que a uno no le venga la menstruación. Y es una duda súper frecuente. Pero realmente ahí hay que aclarar e informar a las pacientes que cuando la menstruación no se presenta porque es por influencia de un método hormonal, no es sinónimo de que hay algo mal en el cuerpo. O sea, es una falta de regla o amenorrea, que se llama así, provocada por el medicamento. Entonces eso no le afecta a la paciente. Y eso es que sí les quede clarísimo, porque mucha gente dice, es que si no le viene la regla, ¿dónde se va esa sangre? En realidad, porque dice que es sangre mala, que tenerla en el cuerpo es malísimo. A mí una vez me asustaron con eso. Bueno, pero entonces ve qué dicha que yo esto lo vivió, porque las pacientes están detrás y se quedan con esa duda y después ya invirtieron tal vez en un método que le produce falta de menstruación y después van y se lo quitan cuando es falso. Sí, ya lo hacen como que estoy con pastillas, ya no quiero pastillas porque no me está bajando, quiero la inyección o no, la inyección no, y ya también ahí están haciendo como un va y viene con diferentes métodos anticonceptivos, que eso sería malo, dañino para lo que es el cuerpo. Sí, es que hay que buscar el que es ideal. Y yo siempre, bueno, ahorita vamos a ir a la parte de cuál es el ideal para cada paciente, pero sí me interesa mucho aclarar esta parte, porque la paciente cree que la sangre se le va a algún lado. Entonces, eso yo siempre les digo a mis pacientes en consulta. El uterito, imagínense que es como una bolsita. Siempre ahí adentro las hormonas hacen una camita para que si uno se embaraza, ahí anide el bebé. Entonces, cuando no hay embarazo, la menstruación es el proceso de arrancar ese colchoncito con la célula que no se fecundó, ¿verdad? O sea, sale todo. Entonces queda otra vez planito, queda un saquito vacío.
El siguiente ciclo hormonal, nuestros ovarios, ¿verdad?, producen las hormonas, estimulan ese útero. ¿Para qué? Para que haga otra vez el colchoncito. No hay embarazo, sale menstruación. Eso es el proceso de una menstruación normal. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier método anticonceptivo, excepto los dispositivos no hormonales, que ya lo hablamos, tienden a disminuir el grosor de ese endometrio. Entonces es natural que cada paciente, si yo siempre digo que es como que sacar escombros, ¿verdad? No es lo mismo sacar los escombros de un edificio que sacar los escombros de un apartamento chiquitito que uno, ¿verdad? Sí, son completamente diferentes. Totalmente, la cantidad va a variar. ¿Por qué? Porque el colchoncito que se formó es muy pequeño. Pero esto es lo que pasa, que cuando las pacientes son súper sensibles en algunos cuerpos, puede ser que ese colchoncito apenas se formaba y la paciente sangraba poco. Entonces, cuando damos un medicamento que disminuye, ¡pum!, lo colapsa, entonces no sangra, no porque esté mal, no porque se le acumuló, no porque se le fue a ningún lado, simplemente no hay colchón que descamar, entonces no es nada malo. Ok, no hay que preocuparnos y salir así corriendo para ver qué hacemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay pacientes que me dicen, doctora, yo amo que me venga la menstruación. Sí, en serio, o sea, a usted le da risa, pero digamos, sí, digamos, conozco, y de hecho estuve en un grupo, ¿verdad?, de mujeres, y yo dije, qué interesante es esto, ¿verdad?, del dejar sentir, ¿verdad? Era un grupo de mujeres que tal vez no estaban tan de acuerdo con métodos hormonales. ¿Por qué? Porque era como inhibir un poco el funcionamiento de su cuerpo. Sin embargo, aquí hay que ser realista, hay que ver lo que cada paciente quiere. Si su preocupación principal es evitar un embarazo, es definitivo que, o sea, que hay que buscarle una opción para que usted evite un embarazo. Ahora que usted menciona eso, siempre dicen mucho que lo que son las inyecciones es para que no quedemos embarazadas. Pero, ¿qué le parece si vamos con este corte comercial y en el siguiente bloque vamos a volver con este tema y ver si es verdadero que la inyección verdaderamente hace que usted no quede embarazada del todo? Y seguimos aquí con Katia, donde le estaba comentando, bueno, mejor preguntándole qué tan cierto es que cada vez que usted se inyecta, específicamente una vez al mes o la de 3 meses, uno va perdiendo como la posibilidad de quedar embarazada. Si teníamos un 100, va a ir disminuyendo. Bueno, eso es súper importante que lo preguntó, más bien que dicha, porque los métodos anticonceptivos bien utilizados deberían de dar una protección anticonceptiva, ¿verdad?, importante, cercana al 100%, siempre y cuando sean bien utilizados. Y aquí eso de que la paciente tal vez le recomiendan un método inyectable y tal vez la paciente no, bueno, tengo pacientes que les da terror el inyectable, ¿verdad? Entonces después van y tal vez le están aplicando el medicamento y se mueven, y entonces ese que se creía que era el mejor de todos definitivamente se movió, de la cantidad de medicamento no llegó a aplicarse totalmente porque algo se regó, ya el medicamento no se aplicó perfectamente. Entonces esa va a venir con una pancita, se los va a traer aquí a nosotros y nos va a decir, nosotros dijimos que el método era, ¿verdad? Entonces ese no es para esa paciente. Después, aquí hay que individualizar, o sea, si la paciente tiene preferencia por los métodos orales, ¿verdad?, las pastillas, a veces la paciente siente seguridad en estar tomando una pastilla diaria. O sea, siente como que eso, hoy me protejo hoy, me protejo hoy, me protejo hoy, ¿verdad? Hay pacientes que dicen que les da miedo como eso, de que si no me lo estoy aplicando diariamente, siento como que pierdo el control de esa protección, y temen de los métodos, digamos, como de larga duración, o digamos, el inyectable, ¿verdad?, o los dispositivos. Entonces hay que abordar cuáles son las dudas que tiene la paciente, ¿verdad? Siempre en la consulta nosotros hacemos como una triada de acciones que siempre se dan en la consulta. Primero, cuando la paciente viene por una asesoría anticonceptiva, yo le doy la oportunidad que me explique qué es lo que la paciente quiere, cuáles son los temores que tiene, qué es lo que desea lograr con su anticonceptivo, porque como le digo yo, muchas veces anda buscando el efecto secundario que a aquella le sirvió, ¿verdad? ¿Se acuerda que habíamos hablado que el que va a sangre tiene algunas cositas buenas,
buenas entre comillas y otras cositas malas, digamos. Entonces hay beneficios, ¿verdad?, que podemos obtener de los métodos que a veces es eso lo que andan buscando. Entonces siempre en la entrevista o en la valoración médica, el primer paso es escuchar qué es lo que la paciente quiere. No es como, quiero un método anticonceptivo, ok, la veo por fuera, ese es el que le sirve. No, ¿por qué? Porque tengo que conocer los miedos, ¿verdad?, las preferencias y todo eso. Una vez que ya yo escucho lo que la paciente quiere, yo le hago una explicación de los diferentes métodos. Entonces ya la paciente empieza a ver dónde va cayendo ella según lo que ella quisiera, ¿verdad?, lo que quiere lograr, lo que ella anda buscando. Y después el último y el cierre es la decisión conjunta. Porque ella puede preferir algo que tal vez yo digo, el efecto secundario para algunas patologías asociadas que pudiera tener no le sirve. Entonces yo le digo, le produce esto y esto y esto. Entonces ahí tomar una decisión conjunta. Siempre es importante que al ginecólogo donde vayan, ¿verdad?, o la ginecóloga haga esta triada de acciones. ¿Para qué? Para que ella se asegure que fue escuchada, que expresó sus deseos, que fue informada y que la decisión fue conjunta, ¿verdad? Ya si nosotros recomendamos y la paciente decide por otro, pues ya no podemos hacer nada, pero digamos que sea una decisión que ella esté consciente de por qué le está tomando. O bueno, en algunos casos me ha pasado con pacientes con muchísimo sangrado, que yo les di una opción anticonceptiva que producía un poquitito de acné. Entonces, ella me decía, es que me produce acné, entonces sí, está bien, entonces podemos darle tratamiento. Entonces aquí hay que ver, bueno, ¿qué molesta más? Porque era un sangrado bastante importante, o sea, con riesgo para la vida. Entonces era, bueno, me la juego con el poquitito de acné que me produce o busco otro método que tal vez no sea tan efectivo en el control del sangrado. Okay. Entonces ve cómo uno puede ir armando el muñeco, digo yo, o armando el rompecabezas, depende del cuadro clínico de la paciente. Entonces habrá otras que solo quieren anticoncepción y el método que escogemos le da acné. Probablemente me diga, no quiero esto, busquemos otra opción, sin dudarlo. Pero la que tiene un sangrado anemizante, que le da riesgo a la vida, esto o el otro. Pensando exactamente. Sí lo necesito porque la verdad ya es demasiado. Exactamente. Okay. Entonces, ahí el método ideal, si lo resumimos como una frase, es el método que la paciente puede sostener en el tiempo. Porque si yo le digo, le dan miedo a las inyecciones y le digo que se inyecte, pues tal vez aguantará 1 o 2 y ya con el tiempo lo suspende. Y eso sí, el estar cambie de medicamentos no es tan bueno. Si es necesario hacerlo, ¿verdad?, con un tiempo mínimo de ver si el método le cae bien, por decirlo de alguna forma, hay que darle un tiempito y si es necesario cambiarlo, se cambia, pero no hacerlo así, ¿verdad? Y ahora esto me lleva a una duda principal, que es que a veces los primeros meses de cualquier método, ¿verdad?, pueden haber irregularidades o efectos secundarios que a los pacientes no les gustan. Entonces lo primero es, no, doc, lo dejé porque pasé 15 días con un manchadito. ¿Y eso es algo muy normal o es uno que se llega a preocupar? Porque digamos, cuando yo empecé a planificar, para mí fue nuevo muchas cosas que yo no sabía. Vea, si yo te comento, no me regaño, que yo planifiqué 2 meses seguidos, a mí no me bajaba, pero yo no sabía que tenía que tomarme una tabla y ya la tablita y ya luego como dar mi tiempito al cuerpo para que ya haga su colchón, lo saque y volver a hacerlo. Yo no me asesoré muy bien y yo pensé que lo estaba haciendo mal. Y ya fue ahí donde yo tenía el miedo, hasta que fui donde una ginecóloga que ya me explicó, me asesoró y vimos todo ese proceso que vos estás comentando, que es muy importante. Yo ahí tengo una pregunta. ¿A qué edad? Porque ahora los papás somos más liberales, preferimos hablar temas muy ampliamente con nuestros hijos. ¿Qué edad es la recomendada para que se pueda planificar? ¿O eso ya depende cuando ya uno empieza en la vía, ¿cómo le podemos decir? Sexual. Cuando ya empezamos en la vida sexual. Bueno, bingo, es una pregunta que vale oro, o sea, literal. Ya por estadísticas, ¿verdad?, la edad de inicio promedio en la mayoría de países o en muchos países es 13 años, la edad de inicio de la vida sexual. Sí. Entonces, yo no puedo decirle, digamos, yo conozco pacientes que han llegado a mi consulta 24 años, 28 años vírgenes, incluso mayores que eso. Pero no podemos decir una edad. Entonces yo a esta paciente que iba a llegar virgen a los 24 porque por A o por B, ¿verdad?, por creencias, por familia, por alguna situación, no tiene deseo o interés de la relación sexual, no la voy a poner a planificar a los 13 años.
pero sí hay que ir viendo, digamos, el interés que muestra. Y a lo que quería llegar es que el 95%, más del 95% de las muchachas, cuando inician su vida sexual, empiezan sin anticoncepción. O sea, en realidad llegan tarde, ¿verdad? Porque muchas se han embarazado en su primera relación sexual. Y conozco casos, o sea, créanme que conozco casos. Yo conozco una. Ok, entonces imagínense, si ella que no es ginecóloga conoce, imagínense uno como ginecólogo cuántos casos conoce. Entonces, las anticonceptivas previenen un embarazo, pero no una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, siempre es importantísimo acompañar con condón. Pero lo ideal es que la paciente no se exponga a ese riesgo de embarazo en su primera relación sexual, sino que llegue a su primer encuentro sexual ya preparada. Entonces, es importante darle ese acompañamiento a las pacientes para que ellas estén protegidas cuando ya inicien su vida sexual. Por eso siempre es importante, y tal vez a muchas nos da vergüenza, Katy, que ir a buscar primero una orientación, de ir a la ginecóloga y decirte, mira, es que, porque le pasó a personas y me ha pasado a mí, que yo diga, Katy, es que verás que yo quiero empezar la vida sexual, ¿cómo hago? ¿Qué me recomiendas? Y cuando yo llegue ya a esa etapa, aún así, sin yo haber ya tenido relaciones, podemos ir viendo el método anticonceptivo ideal para mi cuerpo. Porque ya muchas, y estamos ya en un siglo donde tal vez uno no ha iniciado, pero uno ya sabe qué es no lo que quiere, y es un embarazo adolescente. Entonces eso se puede también hacer, como ver el método anticonceptivo antes de llegar a hacer algo así. Sí, claro, por supuesto. De hecho, eso es una asesoría importantísima. ¿Por qué? Porque nosotros podemos evacuar un montón de dudas. Ahora en las escuelas, digamos, y colegios se informa demasiado. De hecho, muchas llegan, ¿verdad? Y si no, ChatGPT o, ¿verdad?, alguna red, alguna inteligencia artificial o el mismo Google, ¿verdad?, consultan. Entonces ellos llegan con ciertas dudas, pero hay que tener muchísimo cuidado porque no todo lo que leemos en internet es cierto, ¿verdad?, o lo que vemos en las redes sociales, ¿verdad? Y hay que respetar un montón. Digamos, a aquellas mujeres que les decía yo que les encanta que le venga la regla, hay que respetar que les venga la regla. O sea, no puedo decir, es que el dispositivo intrauterino que no le viene la regla es lo mejor. Digamos, yo, ahora que usted habla de sus casos, yo también les voy a contar un poco. Digamos, yo tenía en algún momento tantísimo sangrado que yo dije, o sea, yo no quiero ver una gota más. O sea, ya entonces mucho. Un método que ojalá que no tenga yo que pensar en eso y que no me genere sangrado. Claro, cuando uno quiere algo, entonces a veces el universo dice que se aguante un poquitito. A mí me costó un poquitito más que al resto de pacientes, pero tuve que esperarme. Pero igual logré mi objetivo y soy la mujer más feliz. ¿Qué es lo que sucede? Que con las adolescentes es eso, o sea, poderles informar, poder evacuar dudas y elegir un método que se adecue mejor a cada organismo, como le digo yo, un vestido hecho a la medida. Entonces, digamos, en mi consulta pueden llegar dos jóvenes acompañadas y puede ser que una es delgadita, no tiene problemas con la menstruación, no tiene acné, ni tiene ninguna condición médica asociada, simplemente desea anticoncepción. Pero quien la acompaña es una amiguita que tal vez está con problemas de sobrepeso, que tiene mucho acné, que tiene irregularidades con la regla, ¿verdad? Entonces, que ya uno identifica algún patrón, alguna alteración hormonal que puede tener, entonces ya esas dos amiguitas que llegaron a la consulta puede irse una con una recomendación de método anticonceptivo oral y la otra con un método anticonceptivo oral también, pero de diferente dosificación. Entonces, no todas las pastillas son iguales, eso es importante, digamos, que las pacientes lo sepan. Son completamente diferentes. Katia, ¿qué te parece si vamos con esta canción y ya seguimos con este tema súper interesante que estamos hablando de los métodos anticonceptivos? Y volvemos aquí con Katia Rodríguez, donde yo tengo una pregunta súper importante. Ya hicimos lo que es la consulta de ver cuál es el método anticonceptivo ideal para mí, ya lo escogimos juntas, me asesoró. Ahora vamos en unos mitos que se le pueden decir o los efectos secundarios que
todas siempre tenemos que aprovecharnos por ahí para decir, es que no estamos comiendo bien o estamos comiendo de más, pero son las pastillas. Y es sobre ese tipo de mitos. Yo, por ejemplo, planifico con pastillas. Llegamos a la conclusión que son las pastillas, digamos, lo ideal para mí. Pero yo siento que yo estoy aumentando de peso y que estoy comiendo mucho y yo le echo las culpas a las pastillas. ¿Eso puede ser verídico o estoy haciendo una falacia, por así decirlo? Bueno, yo siempre les digo a las pacientes que lo que no tiene minga, tiene mandinga. Que, ¿verdad? Que si no lo conocen es un dicho que hace, ¿verdad? Que lo que no tiene A, tiene B. O sea, que algo siempre, que las cosas siempre vienen con algo, ¿verdad? Entonces, hay que ver si la paciente lo presenta o no lo presenta. Entonces, lo que hablaba usted, ¿verdad? Ya la paciente vino y me preguntó, yo la informé y juntas decidimos la triada que debe de pasar en una consulta de este tipo. Ya se escogió el método. La paciente viene con algún efecto secundario. Entonces, digamos que tal vez lo más frecuente es sangradito, manchado o spotting, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que la paciente sepa que debe darle al menos 3 meses al cuerpo para que el cuerpo se acomode. En algunos casos puede ser hasta 6 meses. Entonces, para evitar suspender, digamos, abruptamente, que eso no se debería hacer, ¿verdad? Y menos suspender el método porque no le dio el tiempo adecuado. Entonces, eso es algo súper importante. Otros efectos secundarios, bueno, va a depender del método, pero digamos, sobre todo los vía oral, que pueden dar molestias gastrointestinales, ¿verdad? Algunos pueden dar dolores de cabeza, algunos pueden dar brotes de acné. Entonces, usualmente estos efectos secundarios son en esos primeros meses, ¿verdad? Y la mayoría son transitorios. Si persisten en el tiempo, uno puede ahí, antes de pensar en cambiar el método anticonceptivo, porque recuerde que ya escogimos el que se adecuaba mejor. Sí. Entonces, antes de ir a buscar otro método, tal vez lo primero es ver si el efecto secundario adverso que está teniendo se puede controlar de alguna otra forma, por lo menos temporalmente. Si ya persiste en el tiempo, pensamos en un cambio. O sea, no me sirvió, a la primera lo cambio, ¿verdad? Por eso, porque digamos, suele pasar muchos casos, o en nosotras como las mujeres que siempre decimos, la pastilla en este caso me hizo engordar demasiado, voy a dejarla porque ya subí 4 kilos en 2 meses. Ajá, sí, eso le hacía referencia a los efectos secundarios que acabamos de mencionar, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar del peso, entonces lo dejé como de último para que darle el tip y que ellas sepan, digamos, hay otros efectos secundarios que no necesariamente es el peso, ¿verdad? Que son los más frecuentes, como el dolor de cabeza, gastrointestinales, el spotting, ¿verdad? Y cambios en la piel. Después viene el famoso pérdida de peso. Se ha comprobado, ¿verdad? No se sabe bien si es por cuestión del tipo de estudios y todo eso, que incluso hasta por colocarse un dispositivo no hormonal, o sea, donde uno dice, o sea, ¿verdad? No, hasta a esos pacientes se les ha reportado un aumento de peso. Entonces, recuerde que con el tiempo nosotros tenemos también este aumento de años, ¿verdad? Entonces, sí se atribuye, digamos, con cualquier método hormonal, se puede atribuir un discreto aumento de peso. Pero oiga la palabra, discreto, ¿verdad? Porque si la paciente viene y sube 3, 4, 5, 10 kilos, es muy probable que no sea el método anticonceptivo. He visto casos de 2 pacientes, ¿verdad?, que salen de lo típico, ¿verdad?, que sí tienen un aumento importante y en cuanto se suspende el método anticonceptivo que están utilizando, se revierte su problema de peso. Pero son, digamos, como casos muy raros, digamos, no es como lo usual. Lo usual está asociado, digamos, una parte al método anticonceptivo y otra parte a los estilos de vida que tiene la paciente. A veces la paciente se relaja y entonces ya sabe que está protegida con el método anticonceptivo, entonces come y empieza, digamos, como en la fiesta. Lo rico. Exactamente, entonces come de más, ¿verdad? O el estilo de vida se relaja demasiado, deja de hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces altera, digamos, sus hábitos, ¿verdad? Y entonces ya puede aumentar de peso, pero no por el método, ¿verdad? Como le digo, una parte sí, sobre todo asociada al tiempo, pero un poquito. Mucho pero ya habría que estudiar. Tiempo y ir viendo cómo es ese proceso. Ajá. Ahora, hemos hablado mucho, o estábamos hablando de los rebotes, por así decirlo, y los efectos secundarios. Cuando no fuera ese caso, ¿cómo podemos proteger lo que son las hormonas también? Porque a veces nosotros nada más decimos, ay, es que las hormonas y por eso yo lloro, porque muchas dicen que por eso se llora. O específicamente en esto, siempre nos preocupamos más por otras cosas,
pero descuidamos otra cosa que también es importante, como lo que es también cuidar lo que es la hormona. ¿Cómo podemos abarcar también eso y hacer un mejor o un método anticonceptivo adecuado para todo lo que es importante, como en este caso? Sí, bueno, las hormonas, digamos, sobre todo las que son tomadas, ¿verdad? O las que incluso tiene que la paciente quitar y poner, ¿verdad? De forma recurrente. Es importantísimo el tiempo con el que ellas hagan esto, digamos, o sea, que las anticonceptivas orales, idealmente siempre a la misma hora y evitar olvidos. Entonces, si la paciente es súper olvidadiza y las va a estar tomando mal, pues definitivamente mejor buscar otro método. Y bueno, y aquí a lo que hablábamos es un poco de que las hormonas, si bien es cierto, el tema del anticonceptivo nos va a dar una regularidad establecida porque usted le está administrando las hormonas, es que no descuidemos los hábitos que nos van a proteger nuestras hormonas, ¿verdad? O sea, que nuestro cuerpo funcione bien, porque las hormonas, más bien en algunas pacientes, los métodos anticonceptivos les ayudan a controlar el aumento de peso que están teniendo. Hablábamos de la paciente que viene con problemas de acné, de aumento de peso por su desorden hormonal. Pero entonces en esos pacientes, digamos, que es donde yo quisiera enfatizar, a veces les damos el método anticonceptivo y dicen, ya me curé. Ya dejé de aumentar de peso, ya no me sale acné, ya no me sale bigote, ya no me salen ciertas cosas, ¿verdad? Entonces ya estoy curada con las pastillas. Sí, o sea, las pastillas van a influir en su producción hormonal porque uno se las está administrando. Pero muchas veces esos cuerpos están, digamos, alterados por las condiciones en las que vive la paciente. Entonces es importante revisarse periódicamente cómo están en sus exámenes de sangre básicos, ¿verdad? Cómo están sus niveles de vitamina D, que es una hormona, ¿verdad? Que también se influye en la orquesta, ¿verdad? De las hormonas, ¿verdad? Cómo estamos durmiendo. Cantidad de sueño, calidad de sueño, ¿verdad? Que eso es importante, no solo dormir 8 horas, ¿verdad? Sino dormir una calidad de sueño adecuada, cantidad y calidad en las comidas, ¿verdad? Es súper importante comer bien, hacer ejercicio. Siempre es importante un ejercicio bien hecho, porque muchas veces vamos donde el médico y el médico nos dice haga ejercicios. Bueno, pero ¿qué hago? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Digamos, yo le digo a una señora, vaya a caminar. Y tal vez la señora con un problema importante de rodillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me gusta hacer? Yo sobre todo les digo, ¿qué es lo que le gusta hacer? Porque nada hago yo como mandarla a caminar media hora alrededor de ¿verdad? Del condominio donde vivan, ¿verdad? En la plaza, o que la mande una banda sin fin, y tal vez lo que para el le encanta bailar. Entonces esta paciente va y camina tal vez 1 o 2 semanas y con el tiempo se aburre. Entonces es importante esto también individualizarlo. ¿Por qué? Porque si a la paciente le encanta bailar, se mete en un grupo de baile, probablemente vaya 1, después va 2, después va 3, después va 4 veces, ¿verdad? Y después no sale del salón de baile. Y suele pasar mucho, pero yo siento que en los métodos anticonceptivos siempre es ideal buscar a una profesional, porque ya aquí me estás adecuando muchas dudas que yo he tenido y que tal vez nadie me ha podido saber contestar, o como muchas urbanas, porque yo sé que muchas estamos diciendo la pastilla o el método anticonceptivo que estoy usando ha hecho que yo engorde, y tal vez no es eso, sino es que mi forma o mis hábitos no son los saludables, y eso sí puede perjudicarnos mucho en lo que es en la salud como tal. Ahora, tengo una pregunta, no sé qué tan cierto puede ser, porque eso le pasó a mi mamá. Mi mamá se puso el método anticonceptivo vaginal, que es como una T. ¿Eso es 100% bueno o es nada más por ponerse algo como, ¿cómo lo podemos decir? Que es algo directamente en el cuerpo y no que estamos consumiendo, para no olvidar? Porque mi mamá es una persona muy olvidadiza. Ella tiene full alarmas y aún así no llega. ¿Ese método anticonceptivo está bien para ese tipo de personas o podemos utilizar otro mejor? Bueno, hay un método, digamos, que es vaginal, que usualmente es un anillo, que ese se coloca en la vagina, ¿verdad? Y funciona como los métodos que habíamos hablado antes de cualquiera que va a sangre, porque ahí se absorbe la hormona y va a sangre. Este anillito específicamente, ¿verdad? Si fuera el vaginal, es de una dosis muy bajita, que entonces depende de lo que ande buscando uno, a veces no tiene que optar por dosis más bajas, ¿verdad? Y es bastante tolerado, ¿verdad? Por las pacientes. El que usted dice que es como una T, se coloca vaginal también, porque es la forma de llegar nosotros a la parte interna del útero, pero son Ts o dispositivos que van dentro del útero. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí?
lo que habíamos hablado de individualizar cada caso. Hay pacientes que tienen padecimientos, o sea, ya padecen de algo. Entonces, si la paciente llega, no es lo mismo que llegue una adolescente, una muchacha, ¿verdad?, de 20 años que no padece nada, donde a veces el abanico de opciones es muy grande, tal vez no tiene limitación con ninguna y uno dice, bueno, podría ofrecerle cualquiera, ¿verdad? Pero cuando llega una mujer, digamos, tal vez de mi edad, yo tengo 47 años, pero es una paciente de 47 años, que tal vez llega, que es fumadora, que tal vez es gordita, que tal vez es diabética, hipertensa, con el colesterol alto, ¿verdad? Esas son condiciones médicas que le dan riesgo para que le dé algo en el corazoncito, como algo cardiovascular. Entonces, esas pacientes nosotros preferimos optarlas o migrarlas para un método donde ojalá solo sea su acción en el útero, ¿verdad? Ya sea el dispositivo hormonal, si la paciente no tiene aumento de sangrado, digamos, en su regla, pero a mí, digamos, en ese grupo de pacientes yo prefiero el que limita la cantidad de sangrado, porque ya por edad pueden empezar a presentarse irregularidades en el sangrado. De forma natural, solo por edad, ¿verdad? Donde empieza uno en esa transición, las hormonas, ¿verdad? Y por eso es la importancia de siempre ir ante un profesional para que nos pueda adecuar todas las dudas que tenemos y poder hacerlo siempre, elegir el método anticonceptivo de la mejor forma. Vamos, Katia, ¿qué le parece con este corte comercial? Y ya volvemos. Aquí. Urbanas, y ya estamos llegando al cierre de ese programa donde tenemos a la invitada Katia Rodríguez, especialista en ginecología. Vieras que yo en el programa pasado, en el bloque pasado, dije algo que sí tiene razón y ya que lo estoy analizando y pensando un poquito, y es que yo dije que la T tal vez no le funcionó. Pero en todo el programa más he estado mencionando que eso hay que verlo individual. Mi cuerpo es un cuerpo, el otro cuerpo de suyo es otro cuerpo, el de mi mamá es un cuerpo completamente diferente y tal vez ahí yo no lo vi así. Entonces, ¿cómo podemos entender de que todos los cuerpos son diferentes y el método anticonceptivo que ella utilizó era el adecuado para ella en ese momento? Sí, es importante porque probablemente el médico que le recomendó el dispositivo, ¿verdad? Bueno, la T que le recomendó, ¿verdad?, probablemente tomó en cuenta todos los factores de riesgo que ella tenía y otras condiciones asociadas, y el método que más se adecuaba era ese en ese momento. Sin embargo, como le decía yo antes, yo no puedo tener una bolita de cristal para saber, ese es el método ya una vez que lo escogimos, ¿verdad? Usted va a tener 50% probabilidad de que le produzca esto, ¿verdad? No, o sea, cada paciente puede tener efectos, tal vez algunas tienen efectos rarísimos y otras tienen los más frecuentes, otras no tienen ningún efecto adverso y les va súper bien. Entonces, decir de que si fue mal escogido, fue bien escogido, digamos, yo no podría tener criterio porque no sé qué guió a mi colega en ese momento a escogerlo. Como le digo yo, probablemente hubiera hecho lo mismo que yo, digamos, de escoger ese para evitar, digamos, todo el impacto en la comorbilidad que tiene la paciente. ¿Qué es la comorbilidad? Todos los padecimientos que tiene. Como le digo yo, cuando ya vienen cargando un montón de cositas, ¿verdad?, ya uno tiene que empezar a ver, ¿verdad?, cuál es el método que más se adecua a la paciente. Entonces, sí, definitivamente, probablemente sí fue el método bien elegido, pero alguna paciente puede tener efectos adversos, como hablamos, ver que el que no tiene minga tiene mandinga, ¿verdad? Entonces, habría que buscar ahí una segunda opción para ella. Usted como especialista, ¿qué nos podría recomendar para poder hacer todo de la mejor manera? Porque sabemos mucho que a veces nosotras las mujeres, por desesperación, porque queremos todo ya, hacerlo, no siempre es la mejor forma. ¿Algunas recomendaciones que les puedas decir a las urbanas? Bueno, importantísimo, siempre una consulta previo a una asesoría anticonceptiva, ¿verdad? Para que la paciente pueda, y no caer en esa estadística, el 95% de pacientes que empiezan su vida sexual, ¿verdad? Bueno, si es que no la ha iniciado, ¿verdad? Antes del, sin protección. Y que le puedan hacer un vestido a la medida. Es que yo digo, usted ahorita, como que usted diga, me voy a casar, yo no sé si es casado o no, usted diga, me voy a casar, necesito un vestido de novia, no sé qué, y le diga al compañero, vaya, por favor, en Nueva York y me compra un vestido. Talla M.
Sí, o sea, y bueno, y hasta eso, porque digamos, a mí me pasa mucho con mis hijos, ¿verdad? Que las tallas no todas son iguales, entonces en una marca, una talla M es súper chiquitita y en otra es grandísima, entonces yo necesito, las agarro yo, ¿qué talla, señora? Y yo, déjeme verlas primero, es lo que pregunto, porque no todo es igual, ¿verdad? Entonces lo primero es una asesoría anticonceptiva, ¿sí? No sé si antes le dije concepción, porque a veces hacemos asesoría preconcepcional, ¿verdad? Pero si lo dije, es anticonceptiva, ¿verdad? Entonces, que siempre vayan a una asesoría anticonceptiva para que se pueda individualizar. Como le digo yo, si yo como un vestido de novia y quiero que me lo hagan, pues que me hagan el vestido a mi medida, ¿verdad? Según lo que yo quiero. Una vez informada de los métodos que hay, de los efectos secundarios, de cómo se relaciona ese método que estoy escogiendo conmigo y ya decidir con el médico, ¿verdad? ¿Cuál es el que mejor se adecua? Y como siempre hay que buscar un especialista que nos asesore la mejor forma y que nos guíe para que no tengamos un embarazo no deseado, porque suele pasar mucho, ya que siento yo que una persona muy olvidadiza no creo que podría planificar con pastillas, porque sería como poner un montón de alarmas, ya luego estar preocupadas porque ay, yo me la tengo que tomar a las 9, son las 9:15 o se me olvidó hoy, porque suele pasar mucho. Ajá, bueno, eso es importante, digamos, usted mencionaba, yo me puse el implante y no me funcionó. Es el método, digamos, de elección, de preferencia, digamos, en muchas pacientes, porque es el método, porque le decía, es el que le sirve a la paciente, o sea, el que nosotros creemos que le puede servir. Si la paciente es súper olvidadiza, a veces un método de estos, ¿verdad? Como el implante puede ser la salvada para esa paciente. ¿Verdad? Entonces no hay que decir, mire, es que a aquella le cayó mal, a aquella no le funcionó, es que, ¿verdad? Porque cada cuerpo es diferente y cada realidad es diferente, entonces hay que buscar un método y tal vez evitar eso, digamos, es que ese no sirve porque a mí no me funcionó. Bueno, a mí en lo personal, mi experiencia fue difícil, fue esto, el otro, el adjetivo que usted quiera, pero vaya con el médico, con el especialista, con alguien, porque yo digo, a una asesoría, pero no es irse a asesorar con la vecina. Salvo que la vecina sea la doctora, ¿verdad? Pero que tenga todo el título, por favor. Sí, que la asesoría no sea de alguien, ¿verdad? Que tal vez tiene el conocimiento, no necesariamente tiene que ser un médico, ¿verdad? Pero ahí, Katia, lo que pasa es que a veces a uno le da vergüenza ir a buscar a un especialista, porque yo suelo decir mucho, no hay pregunta tonta, pero está mal planteada. Y por eso siempre hay que buscar mejor a un especialista, aunque nos dé vergüenzas urbanas. Si a ustedes les da vergüenza hablar algún tema sexual, mejor busquen a Katia. Ella las va a asesorar en todo, las va a aconsejar, las va a escuchar y va a hacer eso de ir viendo cuál es el método anticonceptivo ideal para ustedes. Porque ya aquí viendo, o sea, hay muchos métodos anticonceptivos y hay muchas formas tanto buenas como malas que ese método anticonceptivo me va a hacer que mi cuerpo reaccione bien o reaccione mal. Ahí muy honestamente, Katia, yo no sabía que eran tantos. O sea, me imaginé como los básicos, la pastilla, el chip o la inyección, no sabía del anillo y muchos métodos que vos me estabas comentando, que ahora honestamente sí yo quiero una consulta, porque me suele pasar que a veces como que se me olvida la pastilla y yo la tengo como alarmas. Entonces sí, honestamente, urbanas, hagan lo que yo voy a hacer. Yo voy a ir a una consulta con Katia para yo ver y sacarme más dudas que tal vez aquí en cámara no lo estoy diciendo, porque lógicamente también soy una humana y me da como cositas, como soltarme así y decir todo lo que a uno le pasa. Pero por eso es también la importancia de buscar una profesional. Katia, hablando de eso un poquito, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde estás ubicada? ¿Tus redes sociales y número telefónico? Ajá, bueno, yo estoy en el consultorio médico Ginaica. El consultorio está ubicado en el Carmen de Goicoechea. Los horarios son lunes, martes y viernes de 8 a 4. El número es 2285-9160 y en las redes como Hormobalance CR. Ya saben, urbanas, ahí la pueden encontrar. Katia, ellas pueden llegar así, dígamele un día, o todo tiene que ser mediante una cita. Todo con cita, porque a veces sí, exactamente, a través del 2285-9160 pueden llamar y que se le asigne una cita, porque a veces está llenísimo el campo, ¿verdad? La agenda está llena, no hay espacio para atenderlas, entonces para que no vayan a ir hasta allá y que tal vez no sean atendidas, ¿verdad?
Entonces, urbanos, ya saben, si a ustedes les gustaría ver cuál es el método anticonceptivo ideal para ustedes, pueden ir a visitar mediante una cita agendada a Katia para que ella les esté diciendo cuál es según su cuerpo, porque recordemos que todo es individual. Lo que me sirve a mí no le sirve a usted, o tal vez sí, pero de diferente forma, o no le va a servir a ustedes, urbanas. Si este programa les gustó o les gustaría ver todos los programas de Girls Time, pueden ir a verlos a nuestra página web como www.urbanocr.com. También, Katia, tenemos canal en YouTube, donde también ahí pueden ir a ver todos los videos de Girls Time o de los otros programas que también tenemos aquí en Urbano TV. Espero que les haya gustado mucho y, Katia, no sé si les gustaría darles como algún consejo para cerrar. Bueno, que es importantísimo lo que usted mencionó. Voy a reforzar un poco lo que usted dijo, que hay que individualizar, no tengan pena. O sea, socialmente a veces esta parte de la sexualidad se nos ha como condenado mucho, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces, la sexualidad es algo normal, es natural, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es hacerlo bien, ¿verdad? Y perder como ese miedo a consultar, para que se puedan más bien asesorar y acostumbrarse desde ya a métodos. Yo estoy dirigiéndome tal vez a aquellas pacientes que están haciendo como a escondidas, o jóvenes que fueron las que usted me comentó, ¿verdad? Pero digamos, si hay población aquí un poco de mayor edad, ¿verdad? Pues sí, informarse cuál es su método, porque vea, grandes y pequeñas hacen lo mismo. O sea, llegan, es que alguien me dijo. Y grandes, le digo, incluso en menopausia, con terapia de reemplazo hormonal de la menopausia, porque mi vecina la usa. Entonces, no se sientan mal, o sea, es algo que por este miedo se ha llevado incluso hasta esas edades, pero sí no es correcto, ¿verdad? Entonces sí, consultar adecuadamente con un profesional que sepa del tema, que las pueda acompañar y escoger el vestido a su medida. Así es, entonces, urbanas, nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao!